Hola amigos, ¿cómo están todos ustedes? Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos a otra entrevista del día. Siempre le llamamos conversación, pero entrevista del día. Ustedes ya la están viendo, amiga de la casa, ha estado acá desde que fue nombrada Seremi, Danitza Ortiz, bien digo, Seremi de la Secretaría General de la Presidencia. De gobierno. De gobierno. ¿Cómo está Seremi? Qué gusto verla acá. Bien, muchas gracias, un gusto verlo también. Un saludo cariñoso, por supuesto, a todas las personas que nos están viendo. Y agradecida también de que siempre haya tan buena voluntad para recibirnos en este espacio. No, de todas maneras, a su casa no va a llegar Seremi, así que eso lo sabe usted. Oiga, la otra vez nos quedaron algunos temas, ya se me olvidaron los temas pero estábamos entusiasmados conversando. Pero vamos a conversar de otros temas ahora, Seremi. La nueva ley de conciliación familiar y laboral. ¿Qué significa eso, Seremi? Significa un tremendo avance. Partamos por eso, sí. Es un tremendo avance la ley de conciliación porque lo que hace básicamente es que permite facilitarle la vida a algunos trabajadores y trabajadoras que realizan tareas de cuidado. ¿Quiénes? Por ejemplo, mamás o papás, cuidadores, tutores, que cuiden a niños de 14 años o menos, de 18 años o menores con algún tipo de discapacidad, pero también de personas que cuidan a otras personas con dependencia severa o dependencia moderada. ¿Qué es lo que permite hoy día esta ley? Gracias a una modificación que se hace al Código del Trabajo, básicamente que estas personas por ley hoy día puedan proponerle a sus empleadores modalidades de trabajo distintas. Por ejemplo, poder hacer teletrabajo, poder acomodar los días de trabajo de tal manera que la persona que es cuidadora no tenga que dejar su vida laboral formal para poder hacerse cargo de esta responsabilidad familiar que, a propósito, muchas veces no la eligen los cuidadores y cuidadoras. Está dada bajo las condiciones, simplemente llega. Pero además de eso, permite que aquellas personas que tienen hijos que están en etapa escolar puedan acomodar sus horarios sus vacaciones de manera preferente con las vacaciones de sus hijos e hijas, lo que significa un tremendo alivio para ir compatibilizando, y ahí está el espíritu de la ley, que es conciliar la vida laboral, familiar y personal, es decir, que el desarrollo de y el trabajador sea integral, que las políticas que van en la línea del trabajo o de mejorar las condiciones de trabajo de las y los trabajadores les permitan también tener una vida familiar íntegra. Correcto. ¿Esto se votó en el Congreso, esta ley, o se modificó solamente o de atribución del presidente? No, esta ley fue votada, ampliamente votada a propósito, y hoy día, de hecho, este 29 de enero partió en vigencia. O sea, eso quiere decir que hoy día cualquier trabajador o trabajadora que crea que tiene esas condiciones y que necesita llegar a este equilibrio de la vida laboral formal con las tareas de cuidado, puede solicitarle a sus empleadores tener estas modificaciones. O sea, ¿esta ley fue con votación casi unánime? Sí, efectivamente. Ahora, ¿qué es lo interesante? ¿Cómo lo solicita, por ejemplo, el empleador y empleadora? ¿Cómo hacemos efectiva la ley? Esto es lo otro, porque muchos empleadores van a decir, oiga, no, yo lo contraté a usted para que trabaje aquí, usted trabaja aquí y listo. Sí, hoy día, como yo les decía, gracias a esta ley, ustedes como trabajadores, trabajadoras, principalmente las mujeres, yo creo que hay que ser bien enfática, porque las tareas de cuidado se han concentrado principalmente en las mujeres históricamente, desgraciadamente. Y ahora, ¿qué pueden hacer o cuál es el paso a paso? Lo primero es presentar una propuesta de la modalidad de trabajo que quieren tener, ya sea acomodando las vacaciones o acomodando el trabajo a un teletrabajo si están dadas las condiciones, ¿cierto?, de los quehaceres que realizan, o bien presentando la modificación a la propuesta de días laborales, de acuerdo a las horas que trabaja. Dicho eso, el empleador o empleadora va a tener 15 días para poder responder a esta solicitud, y a partir de eso, si se llega a este acuerdo, la persona puede hacer efectiva la ley y plasmarla en su realidad laboral y familiar. También la pueden despedir por necesidad de la empresa si no le gusta al empleador este sistema.
¿Qué es importante ahí? Buen punto. Es que con este tipo de medidas, con estas nuevas leyes, ¿cierto?, que plantea un Estado que es más consciente con la realidad de las y los trabajadores, no podemos darle esta instancia sin tener la otra parte, que es a una dirección del trabajo que va a estar permanentemente a disposición para poder acompañar en este proceso si se necesita, y por supuesto cualquier irregularidad se puede denunciar ya a los organismos del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Eso es súper importante. Que yo creo que es bien importante también dentro de todo esto, que la pandemia nos dejó varias cosas, buenas y malas. Exacto, debo decir, Sí. no todo fue malo, también hubo muchas cosas buenas. Sí, y dentro de esas cosas buenas nos dimos cuenta que hay condiciones de trabajo, contextos laborales que no nos hacen mejores trabajadores porque estamos todo el día en la oficina haciendo las tareas, sino que se puede compatibilizar con alternativas de trabajo híbrido, teletrabajo, trabajo telemático, el nombre que quieran denominar, ¿cierto?, a cómo se organizan las funciones, y precisamente esta ley apunta también a eso. Ahora, hay algunas formas de trabajo, algunos quehaceres que no son compatibles. Por ejemplo, quien se dedica a aseo y ornato. Por supuesto que no. No vamos a poder quizás tener teletrabajo, evidentemente, pero sí se van a poder acomodar las vacaciones y seguramente se podría llegar a la conciliación de acomodar los días de trabajo en la semana. Así que yo creo que es un tremendo avance en la línea del trabajo decente. Claro, porque algunas personas también van a decir, no, que atenta contra la productividad, el progreso del país. Yo creo que, en lo personal, creo que un trabajo es tener tiempo para dedicarle, aportar, pero también tiempo para descansar, disfrutar, relajarse, y yo creo que es un valor que debería estar, pero hay mucha gente que no lo ve así, no lo ve así. Mientras más usted esté aquí, mejor, aunque produzca la nada misma. De hecho, por eso es tan importante hoy día el concepto que se abraza, digamos, desde el mundo, en todo el mundo, a propósito de las condiciones de las y los trabajadores, que es el trabajo decente como concepto. Es decir, que un trabajo decente no solamente implica que el trabajador y la trabajadora tiene que tener condiciones laborales dentro del espacio de trabajo, tener horarios que sean apropiados, sino que también el trabajo que tengan les permita tener una vida de ocio, una vida de descanso, una vida familiar, que permita que también la salud mental de ese trabajador y trabajadora sea compatible o sea amigable con el desempeño que tienen laboralmente. Entonces, y ahí tenemos que ir, y ahí es muy importante que el Estado tome atribuciones y avanzar en esta hoy día ley. Yo creo que va encaminado en esa misma línea, pero además tenemos otras leyes que están aprobadas, por ejemplo, 40 horas, por ejemplo, aumento del sueldo mínimo. ¿Qué come que adivina, Seremi? Porque justamente iba para allá. Las 40 horas, bueno, ya es ley. Sí. ¿Desde cuándo se tiene que aplicar la ley esa? Esta ley se aplica desde este año. Vamos a ir haciendo una disminución gradual de las jornadas laborales, y aquí hay una situación que me parece muy importante y me parece súper valorable, y es que una vez que se vota ampliamente, bueno, igual tuvimos ahí unas dificultades, ¿cierto?, en el Parlamento, que a propósito son los mismos que nos dijeron que era imposible o era difícil aprobar las 40 horas, quizás son los mismos que hoy día nos tienen entrampada la reforma de pensiones. Sin embargo, 40 horas está aprobada, y en paralelo a que eso sucedía y se estaba toda esta discusión en el Parlamento, teníamos acá en la región y en todo Chile empresas que dijeron, ¿sabes qué? Para nosotros como empresas, desde el mundo privado, avanzar en tener 40 horas de jornada laboral es muy beneficioso, y empresas de manera autónoma empezaron a acreditar su sello de 40 horas de trabajo semanal para sus trabajadores y trabajadoras. Cada vez se van sumando más empresas que hoy día han reducido sus jornadas laborales sin esperar el avance paulatino, ¿cierto?, hasta el 2025. Hasta que ya estoy obligado y tengo que hacerlo. Exactamente. Oiga, ¿y han tenido el feedback de esas empresas? ¿Cómo han dado el ambiente, el clima, el ambiente laboral y también la productividad?
Sí, de hecho yo tuve la oportunidad de conversar con 2 empresas distintas, con funcionarios y funcionarias y con la jefatura, y yo les preguntaba precisamente lo mismo, porque igual es importante, por ejemplo, cuando uno como autoridad, cuando va a terreno, ir sondeando de alguna manera cómo las políticas públicas impactan o no, y que se salga del relato que nosotros tenemos como gobierno, porque la gente finalmente es la que conforma el Estado. Pero por supuesto. Y ahí la verdad es que tanto de las jefaturas como de las funcionarias y funcionarios hay una muy buena valoración de esta política. Me recuerdo a una persona en Puerto Varas, de hecho, una mujer que me contaba, ahora salgo a pedalear, salgo a andar en bicicleta todas las tardes y a veces salgo con mi hijito. Y por otra parte, las jefaturas también dicen que el clima laboral dentro del espacio ahora es mucho más amigable, porque efectivamente, y yo siempre creo fielmente en esto, cuando nosotros garantizamos espacios laborales que permitan el desarrollo no solamente de las necesidades de la empresa o la institución, sino que el trabajador y la trabajadora se sientan felices en su espacio de trabajo, obviamente que vamos a tener un mejor clima y mejor producción de lo que sea. Y eso se ha plasmado precisamente en quienes hoy día tienen sello 40 horas. De todas maneras, y eso me hace llevar, yo me acuerdo en tiempo de estudiante de economía, leí mucho a Lee Iacocca, un gran empresario que salvó la Dodge, y él decía, mis trabajadores o los trabajadores de esta empresa deben ganar un sueldo decente, primero, que le alcance para pagar la hipoteca de su casa, tener su coche, por lo menos sacar una vez a su señora a comer afuera, tener espacio para jugar con los niños y pueda pagar todo eso y incluso ahorrar. Y una vez yo le hice una pregunta a un ex gobernador y yo le dije, y él entendía, ¿y eso se puede hacer con el sueldo mínimo? Falta en eso todavía. Sí, efectivamente. De hecho, hoy día tenemos un avance importante, que es el aumento más grande de los últimos 25 años del sueldo mínimo, que a propósito termina su último aumento en julio del 2024, pero todavía para las familias más vulnerables, para las familias que son más numerosas, sigue siendo insuficiente. De todas maneras. Y efectivamente que nosotros tenemos que apuntar como Estado, y aquí yo vuelvo a ser enfática, no el gobierno de turno, el Estado, todos nosotros. Exactamente, cómo el Estado garantiza que todas las personas tengan la misma posibilidad, por ejemplo, de lo que usted retrataba, de tener recursos para poder tener espacios de ocio, para tener una vida social activa, para tener una vida familiar activa, para poder comprar lo necesario del hogar, y con eso se garantizan, por ejemplo, los gastos en salud, los gastos en educación, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de ello, es muy importante ir avanzando poco a poco. Y yo creo que todavía nos queda mucho en términos de previsión social y seguridad social en Chile, pero ya tenemos un avance muy concreto en lo que tiene que ver hoy día con el aumento del sueldo mínimo, y lo que esperamos que también se transforme en un hecho, que es tener un nuevo sistema previsional que termine con la precarización que nuestras personas mayores tienen hoy día en Chile. Ese otro cuento también. Y le voy a finalizar lo de Lee Iacocca. Tomó la empresa Dodge, que estaba quebrada, con esas modificaciones que hizo con su gente, con las oportunidades que se les dio, la producción, el ánimo, y sacó la empresa a flote y con ganancias, porque perdían miles de millones de dólares, línea morada, ya azul y de ahí para arriba, pero tenía toda la gente contenta trabajando. ¿Llegaremos a eso? Ojalá. Yo le había preguntado a usted en su viaje de Puerto Montt acá acerca del incendio de San Antonio. Todavía complica la cosa ahí. Sí, todavía tenemos focos de incendio. San Antonio ha sido súper complejo para nuestra región, y en paralelo a San Antonio hemos tenido otros focos, que fue en Fresia, que se controló. Conversábamos recién San Pablo, que también ya está controlándose, y eso supone inmediatamente un llamado de alerta para todas y todos, que es importante aquí recordar. El 99% de los incendios forestales en nuestro país lo provocamos nosotros, por imprudencia, de forma voluntaria, involuntaria, lo que sea, pero los responsables somos todos nosotros.
y todos nosotros. Y eso significa que tenemos que involucrarnos no solamente en lamentar que hayan hectáreas que hoy día se consuman, sino que también en hacer las denuncias pertinentes cuando vemos situaciones de riesgo. Y ahí que es importante nuevamente resaltar los fonos de denuncia y de aviso. El 130 de CONAF, 130, es muy importante, los equipos están ahí de manera permanente, tenemos carabineros, ¿cierto? Y bomberos, 133 y 132, pero además de eso, hay que reconocer que este año particularmente tenemos una situación mucho mejor que el año anterior. Tenemos una región que hoy día tiene más recursos para el combate a incendios, tenemos un aumento importante en el presupuesto para este año precisamente para estas situaciones, y además tenemos el trabajo de los equipos de CONAF y de SENAPRED, además de nuestros bomberos, ¿cierto?, que trabajan, bomberos con sus voluntarios y voluntarias, CONAF a través de sus brigadistas, son alrededor de 270 brigadistas en la región, tenemos brigadas nocturnas este año que han permitido precisamente que el combate a estos incendios sea mucho más eficiente y que los recursos del Estado se ocupen de buena forma para garantizar la seguridad de las personas también que viven en torno a estas situaciones. Hay veces que dicen, no, un incendio forestal se le quemó árboles a una empresa grande, pero ojo, hay gente que vive ahí que vimos los casos trágicos que pasaron en la zona centro, la zona del Biobío, cuando una ciudad entera se quemó, ¿ya? También se destruye la fauna que existe ahí, la fauna nativa, es decir, los pudú que tenemos acá, los monitos, no sé, o sea, toda seres vivos que conviven en ese hábitat y se destruye, pero absolutamente todo. Sí, de hecho, yo creo que ese punto es muy bueno el que usted plantea, porque tenemos un contexto hoy día global que es preocupante. Estamos en una situación global de crisis climática, de crisis socioambiental. Y eso de forma evidente significa que cuando hay hectáreas de bosque que se empiezan a consumir, que se empiezan a quemar, no solamente estamos dañando estos ecosistemas y en las zonas ricas en biodiversidad, por ejemplo, sino lo que estamos dañando es derechamente nuestra calidad de vida. Recordar que son los bosques precisamente los principales reservorios de agua, hoy día que además tenemos crisis hídrica en tantas zonas, es importante. Oxígeno, las plantas. Exactamente, entonces ahí yo creo que es muy importante también hacer esa concientización. No son solo árboles, son ecosistemas de los que nosotros dependemos. Y en esa lógica es tan importante que nos vayamos involucrando, recordar también que las quemas no están autorizadas hasta el 31 de marzo, por lo tanto, a tomar todas las precauciones ahí. Y si usted ve que de repente alguien tiene prácticas irresponsables permanentemente, hacer una denuncia es completamente válido, sobre todo si a partir de dar esos avisos podemos asegurar que no corra riesgo ni nuestros bosques ni la vida de las personas que tienen hogares aledaños a esos lugares. No, de todas maneras. Voy a dejar anotados mejor los temas pendientes que nos quedan. Sí. Le agradezco en todo lo que vale su tiempo, Seremi, para que venga acá, converse con nuestros televidentes y solamente agradecerle. Y el llamado a nuestros televidentes, pues. Ya, pues muchas gracias. Un saludo también a cada una de las televidentes y los televidentes que hoy día nos acompañan. Les invitamos a poner mucha atención, ¿cierto?, en las políticas que estamos levantando como gobierno. Terminamos esta semana con la visita al presidente Gabriel Boric, que trae buenas noticias para toda la región, también para la provincia de Osorno. Esperamos que tengan una excelente semana y seguramente nos vamos a estar viendo prontamente por estos lados. Muchísimas gracias, Seremi. La Seremi Danitza Ortiz Rivero, Seremi de Gobierno de la Región de los Lagos. Con ustedes nos encontramos otro ratito. Chao, que estén bien.